Gracias, Señor. Muy bien. Vamos a comenzar hablando de algunas cosas o de algunos personajes de la Biblia. Vamos a hablar primero de un poco más general de las historias de la Biblia que ya hemos predicado, o sea que ya deben de tener ustedes cierta idea de lo que vamos a hablar. Por eso no vamos a ahondar mucho, solo vamos a decir las partes importantes, porque ya está predicado, ¿sí? Pero es importante ponerlo para que tú entiendas lo que es la seguridad de la salvación y cuál es la diferencia para decir soy salvo. ¿A qué me refiero cuando digo soy salvo? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice porque por gracia sois salvos? ¿A qué se refiere? ¿Será que se equivocó? ¿Algo faltó ahí? ¿O yo no he entendido el contexto que la Biblia dice que soy salvo por medio de la fe, a través de la gracia? ¿Realmente puedo decir que soy salvo? ¿Realmente tengo seguridad de ser salvo? Pregúntate, hermano, porque Cristo en cualquier momento viene. Si viniera ahorita, ¿qué horas son? Las 7:10. Y tardara un instante en venir, ¿te irías con Cristo o te quedarías? ¿Qué dice tu convicción? Sí, algunos dirían que sí se van, pero ¿quiénes tienen esa duda? ¿Quiénes pueden decir así, al 100%? Yo soy salvo porque tengo a Cristo y si Él viene, me voy con Él. Todos los hijos de Dios debemos tener esa certeza. Se llama certidumbre de la fe. La fe es certeza. Es pues la fe la certeza de lo que no se ve, la convicción. Entonces, cristianismo se resume en dos cosas. Uno, certeza de lo que no veo. Y lo tercero, convicción del por qué amo lo que no veo. Cristianismo, si lo quieres poner así, esas son las dos piedras angulares. Certeza y convicción. ¿Tienes esas dos cosas? Estás en el mejor camino que tú te pudiste haber imaginado. Vamos a comenzar. Seguridad de salvación. ¿Cristo murió, sí o no? ¿Por qué lo pueden decir tan seguro? ¿Quién vio que murió? Por fe lo cree, hermana. Aquí la fe no aplica, te voy a decir por qué. Porque es un evento real. Cristo murió. Lo creas o no. ¿Dónde entra la fe en esto? ¿Realmente murió el Hijo de Dios o murió un hombre? Ahí empieza la fe. Porque Cristo sí murió, Jesús sí murió crucificado. Ahora, ¿qué te garantiza? Fíjate, te voy a poner más dudas si tienes dudas. ¿Qué te garantiza a ti que el que murió era Hijo de Dios? ¿Y quién te garantiza a ti que el que murió perdonó tus pecados o perdona los pecados? ¿Quién te lo garantiza? ¿Quién? Mari lo dijo. ¿Quién? La Biblia, correcto. ¿Y por qué le crees a la Biblia? ¿Por qué le crees a la Biblia? ¿Por qué? Si lo leo, ahí está. Y si leo en el libro Mormón, también dice lo mismo. Lo leo y lo creo, por eso es lo mismo. Si yo lo leo en un libro mormón y leo el libro de los testigos de Jehová, todo lo que yo lea lo tengo que creer. La Biblia, ¿por qué la creo? Porque fue inspirada por Dios. ¿Qué le garantiza a usted, hermana, que fue inspirada por Dios? El Espíritu Santo. Ajá. ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo existe? Muéstramelo. Exactamente. La fe, cuando te dice, muéstrame tu fe. Sin obras, ¿a qué se refiere? A mi cambio. Y la fe con obras, porque ya cambié,
hago todo diferente. ¿Se entiende? ¿Vieron qué hermoso es la Biblia? La Biblia la creo simple y sencillamente porque es la palabra de Dios. Porque yo ya la puse a prueba y Dios me respondió. Y nadie me puede decir lo contrario, porque puse mi fe en algo que no vi, ¿sí? Pero sí sentí y experimenté. Y por eso nadie me puede decir que la Biblia no es la palabra de Dios. ¿A ti realmente ya te tocó esa convicción de la palabra, sí o no? Porque si no, entonces solo estás leyendo un libro de historia. ¿Se entendió? La Biblia puede ser dos cosas: un libro muy bonito, o puede ser lo que realmente es la palabra de Dios. Y entonces tu Biblia cobra un significado diferente, un significado real. ¿Se entendió? Entonces tu fe se convierte de ser una fe simple a ser, como dice Santiago, una fe viva. Y todo lo que tú hagas va a tener el reflejo y el respaldo de Dios. Amén. Bueno, eso es supuestamente si tú crees en el hombre que te está hablando. Pero ahorita te voy a hablar a través de la Biblia. Ya te lo medio expliqué. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que están en la Biblia. Pregunta: el ladrón arrepentido de la cruz, hermanos, ¿dónde está? ¿Dónde? El paraíso. ¿Por qué? Porque creyó. Ajá. Pero eso no me garantiza que está en el paraíso. Pero Jesús le dijo: desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Pero tú lo escuchaste. Está en la Biblia. ¿Se entendió? ¿Por qué les digo esto? Porque la gente se los va a preguntar. Sí es cierto, ¿dónde estaba yo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice la Biblia que uno se arrepintió y el otro no. ¿Será que fue así siempre? ¿Será que fue así desde el principio? Hasta hoy así. ¿Ah? Me refiero que cuando los tres estaban cargando la cruz, uno dice: no, ¿sabes qué? No lo critiques porque es hijo de Dios. ¿Creen que estaba arrepentido desde el principio? No. ¿Por qué? Porque su incredulidad. ¿Ah? Por su que no cree. Entonces, ¿por qué lo perdonó Dios? Pero es que Dios perdón. ¿Creyó o no creyó? O sea, si yo pido perdón sin creer, ¿Dios me perdona? No. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque la Biblia muestra al ladrón arrepentido. Aquí me voy a quedar en esa imagen. Solo imágenes vamos a ver aquí y yo te lo voy a explicar. Si quieres, apúntalo, porque son versículos que normalmente no leemos. El ladrón arrepentido, Marcos 15:32. No el que el ladrón sea Marcos, no. El libro de Marcos. Marcos 15:32, hermano. Fíjate qué me dice, o qué nos dice la Biblia. Cuestiona la palabra, hermano, porque la misma palabra te lleva a la certeza. Marcos 15:32. El Cristo, fíjate, lo dice con mayúscula, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos fueron crucificados con él? 2. Eso quiere decir que los dos no le creían. Los dos al principio estaban: si tú eres Dios, si tú predicaste, si tú alimentaste, si tú resucitaste a Lázaro, ahora ¿por qué no puedes hacer nada por ti? ¿Quién me puede responder por qué Cristo nunca hizo para él un milagro? Lo vamos a ver más adelante. Siendo Dios, ¿por qué nunca hizo un milagro para él? Porque no vino a ser servido, a servir. Muy bien. Muy bien. Fíjate, ambos lo injuriaban. Mateo 27. Vamos a movernos mucho en la Biblia, ¿sí? Porque ayer casi no vimos Biblia y sé que se preocuparon por ello. Mateo 27, 42 al 44 me dice a mí: a otro salvó,
Así mismo no se puede salvar si ese rey de Israel desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, que le libre ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Sí? Pero algo pasó con uno de ellos. ¿Sí? Algo pasó durante el camino del Gólgota. ¿Se acuerdan que creo que la semana pasada vimos el camino que atravesó Jesucristo? ¿Se acuerdan? Algo pasó durante este trayecto que era un camino de ¿cuánto? ¿Se acuerdan? 1 kilómetro 200 metros, correcto. O 1200 metros. Algo pasó durante ese kilómetro 200 metros que hizo que uno de ellos empiece a cambiar. Algo hizo que la mente de una persona empiece a cambiar. ¿Qué fue o qué creen ustedes que motivó la conciencia de uno de los ladrones? El testimonio de Cristo, correcto. ¿Qué más? ¿Ah? Santidad de Dios, es correcto. Pero hay algo más importante. Dice la Biblia que Jesucristo no dijo ninguna palabra. Y cuando nosotros nos dicen, mira, ahí va el pastor borrachín. Pero no, hasta en lenguas hablamos. Cuando te hablen del pasado, hermano, nos debe de molestar, ¿sí o no? ¿Por qué? Todo es pasado. Porque mi pasado, Dios ya lo borró. Y cuando digan, ahí va el pastor borrachín, yo voy a contestar, ¿sí? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Se entendió? Pero dice la palabra que es mejor no decir nada. Mi testimonio va a hablar de mi cambio, porque muchos de nosotros, fíjense, no predico porque la gente sabe lo que fui. Entonces tienes miedo porque aún eres lo que fuiste, no has cambiado. ¿Se entendió? Cuando uno ha cambiado, no tiene miedo de hablar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque ya es diferente. Muy bien, seguimos. Lucas 23. Sí, Lucas 23. Lucas 23, versículo 41-42 dice: fíjense lo que dice el otro ladrón. Muy bien. Lo que dice el otro ladrón. Nosotros, desde el 40, vamos a leer desde el 40, hermano. Es 23, del 40 al 42. Escucha muy bien, hermano. Dice acá: respondió uno de ellos, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a quién? Punto número uno de ellos ya se había dado cuenta durante el principio del camino, le empezó a decir también: oye, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Pero como vio que no se defendía, la naturaleza del hombre, hermanos, es defenderse. La naturaleza y el instinto humano es de que si yo te hago así, ¿qué haces tú? Te pones en alerta. Si alguien te hace así, ¿qué vas a hacer tú? ¿Verdad que no? Si alguien te hace así, ¿qué vas a hacer tú? O levantas tu mano o te haces a un lado. ¿No es verdad? Ese es el instinto. Jesucristo no emitió sonido alguno. Y su mirada estaba, ¿dónde? Al frente. No veía nada, le gritaban, le decían, lo escupían. ¿Sí? A nosotros nos escupen y estamos buscando la saliva de quién es. Sí. Porque nuestro instinto humano es defendernos. Y Cristo no tiene instinto humano, tenía un instinto divino, y por tanto él tenía que llegar a alcanzar el perdón y arrebatar lo que se había perdido. Muy bien. Entonces dice aquí, en el versículo 41,
Perdón, el 40 no terminamos. Ni aún temes tú a Dios. En primer lugar, pone a Dios como Dios. Dice, no, ¿sabes qué? Yo también le estaba diciendo, pero ahora me he dado cuenta que es Dios. Y por tanto, yo ya no diré nada más contra de Él, porque ya vi que es Dios. Vi que es diferente. ¿Qué hizo Él? Durante todo el camino lo estaba observando. Entonces tú, que no has tenido un acercamiento a Dios, lo primero que debes de hacer es voltear a ver a Dios y realmente cumple con la promesa que Él tiene en su palabra. Porque cuando Él te cumpla, va a pasar un cambio en tu vida como pasó en el ladrón. Dice acá, si tú eres el Cristo, no, de 40, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. O sea, que le estaba diciendo, ¿sabes qué? Aprende de lo que Él nos está mostrando. Aprende. Él está sufriendo y no dice nada. Los ladrones ni siquiera le decían nada porque todos estaban concentrados en Jesús. Versículo 41. En Lucas 23, 40 al 42. Dice la Biblia. 41. Nosotros a la verdad. Fíjate. Nosotros a la verdad. ¿Qué estaba diciendo ahí el ladrón? Con la boca estaba confesando que Cristo era Dios y estaba hablando con verdad. Dice, justamente padezco, yo merezco este castigo. ¿Se entendió? Él estaba aceptando su parte de culpa y dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Yo hice y esta es mi consecuencia y la acepto porque es el precio de lo que hice, pero Él no lo hizo. ¿Se dieron cuenta de lo que estaba confesando el ladrón? Luego dice, mas este ningún mal hizo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces le echamos la culpa a Dios, ¿o no? Oye Dios, ¿por qué si estudié toda la noche y que Dios te quitó las respuestas de tu mente? ¿Se entendió? Oye Señor, es que oré y la persona que estaba enferma no sanó, Señor, se murió, ¿por qué te lo llevaste? Dice la palabra que cada uno tiene su tiempo y a veces oramos y pedimos mal, y vamos a pedir conforme a la voluntad. Cuando hay alguien enfermo, muy complicado, te voy a dar un tip. Cuando tengas a algún enfermo en tu familia, entrégalo primero a Dios. Señor, te entrego a esta persona en tus manos. Haz conforme tu voluntad, pero mi voluntad, Padre, desea que se sane, porque tú tienes el poder para sanarlo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú ya decidiste que se va a hacer con él. ¿Entendió? Y entonces cuando pase la voluntad de Dios, vas a tener la consolación y la aceptación del evento. Amén. Entrega a la persona y verás que hay un cambio en tu vida cuando empiezas a orar por alguien. Hazlo y verás que se ve la diferencia. Seguimos en el 42, dice, y le dijo a Jesús, fíjate qué le dijo a Jesús, para decirle algo a Jesucristo, él tuvo que, cuando tú le hablas a alguien, ¿cómo le hablas a alguien? Yo le diga, oye Luis, primero lo llamó por su nombre y luego yo te estoy llamando Luis. ¿Eres Luis? No, Luis está allá. Primero lo volvió a ver, lo llamó por su nombre y le dijo lo que quería. Fue conciso. Vean lo que le dijo al ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. En ese momento, esa frase poderosa estaba diciéndole a Dios, ¿sabes que creo que eres Dios? ¿Sabes que creo que eres hijo de Dios? ¿Sabes que creo que cuando tú te mueras vas a resucitar y todo lo que tú dijiste es verdad? Porque algo pasó en mi vida que me hizo verme que yo soy culpable de mis pecados y estoy pagando el precio. ¿Pagó el precio, sí o no? Sí lo pagó, se murió. Entonces en ese momento se arrepintió. ¿Por qué no pidió perdón? Dicen, es que Lucas, para que seas salvo, dice que hay que tener arrepentimiento y perdón. ¿Por qué pedimos perdón por los pecados? Porque Dios me quita el pecado. En este caso, ¿por qué no pidió perdón? Porque él estaba pagando el precio de su pecado. Correcto. Entonces él al pagar el precio de su pecado, lo único que le faltaba hacer era
arrepentirse y reconocer que la tiene. Y ahí se cumple el plan de salvación, ¿correcto? Porque muchos dicen, pero ¿por qué el ladrón no pidió perdón? ¿Por qué va a pedir perdón si estaba pagando su culpa? Ya estaba pagando su culpa en el momento que dijo, lo que yo estoy pasando lo merezco. ¿Se entendió? Y eso es hermoso entenderlo así. Luego te dice acá, 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy, y dicen ustedes, ¿por qué hoy? ¿Cuántos días tardó Cristo en resucitar? Y luego, ¿cuántos días tardó en ascender? 40, en un total de 43 días. ¿Y por qué Jesucristo le dice? Pero ya estaba asegurado. Ya estaba asegurado, ya hizo su apartado electo y está asegurado. Hoy estarás. Ahí está la respuesta. Hoy estarás. ¿Qué tiempos haría? ¿Y qué más? Porque si fuera presente, como un presente progresivo, sí, correcto, pero si sería hoy, desde hoy vas a estar conmigo. O cuando yo muera, desde el momento que yo resucite estarás conmigo. Había muchas maneras de que Cristo dijera eso. Pero ¿por qué lo dijo así? Es una promesa. Exactamente. Entonces tú cuando aceptas a Cristo, ¿tienes la salvación? No. Tienes la promesa de la salvación. Exactamente. Esto es la promesa de la salvación. ¿El ladrón lo tuvo inmediatamente? No. Tuvo que pasar dormido en el... ¿Dónde creen que se fue? ¿En el Hades o en el seno de Abraham? ¿Por qué? Porque murió como pecador. Se arrepintió para Dios, no para la ley. Según la ley, ¿dónde debe estar? En el Hades. Pero donde haya ido, eso no importa. Se fue a un lado en donde Cristo lo rescató. Y ayer hablamos que la salvación es un rescate del cual tú no puedes ser autosalvado. Es un rescate que tú no puedes hacer por ti mismo. Muy bien. Entonces yo tengo la promesa de la salvación. Esto tengo que entenderlo. Porque cuando tú pides a alguien en matrimonio, le das un anillo que se llama anillo de ¿qué? Compromiso. ¿Eso te garantiza que ya se casó contigo? No. Porque de repente te dice la persona que te está casando, ¿no? Hay algún motivo por el cual esta boda no se realice y tú estás orando que no aparezcan niños, ni chamacos, ni nada de eso. ¿Sí? Eso sí. Pero lo que no garantiza es la fidelidad. Garantiza un hecho, pero no la consecuencia de ese hecho. A eso me refiero. Yo puedo tener la promesa de la salvación, pero puedo ser un cristiano infiel. ¿Se entendió? Según yo, soy salvo porque acepté a Cristo cuando vino un predicador, habló, levanté la mano y acepté a Cristo, y en ese momento aparentemente soy salvo. No es cierto, porque dice la Biblia que en el momento que yo acepto a Cristo soy salvo por fe y Él no me arrebata de su mano. Amén. Eso es verdad. Y ahorita te voy a explicar en dónde reside la parte complicada de este versículo. Tengo la promesa de salvación, la cual tengo yo que hacer válida hasta el momento que yo me vaya con el Señor o yo me duerma. En otras palabras, que yo me muera, voy a darme cuenta si cuidé la promesa de la salvación. Amén. Cristo le dice, a partir de hoy para mí, tú eres salvo. Pero no lo serás hasta que tú mueras y tu cuerpo sea transformado, como mi Padre te llama. Amén. Eso le estaba dando a entender Cristo a él. Porque le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso simple. Porque en el momento que el ladrón muere, duerme. Y cuando despierte,
va a despertar en la presencia de Dios. O sea que para él, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Quién sabe? Porque él solo fue un abrir y cerrar de ojos. Dice cómo la Biblia se cumple. Bueno, vamos a ver entonces. Se leyó la promesa. ¿Sí? A ver, bríncale. Entonces, ¿dónde estará el ladrón? Aquí le contesta. Está en el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? No sé, pero ahí está. A ver, bríncale. Esto son, ¿quiénes? Los leprosos, los 10 leprosos. Vamos a buscar Romanos 8. Vamos a ver mucha Biblia, hermanos, si es que no se desespera. Romanos 8, 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Este versículo, hermanos, es para aquellos que no quieren cuidar la promesa de la salvación. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Muy bien, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Los que viven conforme a la carne, ¿qué dice, hermano? Léelo. No pueden agradar a Dios. Por tanto, si aceptaste a Cristo y vives conforme a la carne, ¿estás agradando a Dios, sí o no? No, puedes perder esa salvación. Otro, segunda de Pedro 3:16, antes de ver a los leprosos. Primera de Pedro 3:16 dice: teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de nosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y como que yo le diga, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? En Génesis, tú eres esto y esto. La gente que la habrá conocido en el pasado. Ella, como les dije al principio, no tiene por qué decir nada. Sus hechos van a demostrar si es verdad lo que dicen o es mentira lo que dicen. Amén. Y aunque fuera verdad en tiempo pasado, Dios ya te quitó el pasado y ya lo borró, ya te perdonó. Satanás hace que la gente te recuerde el pasado para que tú te sientas culpable y ¿qué más? Avergonzado. Que son dos sentimientos que no debes tener: ni culpa ni vergüenza, que son los que tenían estos 10 leprosos. ¿Por qué? Porque la lepra es una enfermedad que te pudre la piel en forma de llagas. Aunque seas el más rico, si te daba la lepra, automáticamente tus bienes ya no los podías tener. Ya no podías entrar a tu casa porque el sacerdote decía: este tiene lepra, es inmundo, sáquenlo. Y tenían que sacarlo fuera de la ciudad a vivir en cuevas o en lugares destinados para ellos. No todos eran pobres, había gente rica ahí. Solo por esta enfermedad que era incurable en ese entonces, eran desechados como gente inmunda. ¿Sí? Y ahí entran los sentimientos. Fíjate, tú de repente eras, o yo, vamos a poner mi ejemplo, que yo era una persona drogadicta, pandillero, y de repente viene el recuerdo, y a veces me hace sentir avergonzado, y lo reconozco, con un poco de culpa. Cuando todas las cosas están encima de uno, vienen esos sentimientos, sí vienen. Pero entonces te tienes que reponer y decir: sí, pero la sangre de Cristo ya me limpió, ya me lavó. Y hace poco, cuando fuimos a evangelizar al hospital, ¿verdad? Los que estuvieron conmigo, me encontré con un amigo del pandillerismo allá, y también es cristiano ahora, gloria a Dios. Entonces, fíjate, les llamaban inmundos. No solamente tenían vergüenza y vivían con la culpa, sino que también vivían con un sentimiento que era el del miedo. ¿Saben por qué? Porque si los veían cerca de la ciudad, los apedreaban para ahuyentarlos. Entonces imagínate que te den una pedrada con tu piel toda lastimada, ¿sí? ¿Cómo crees? ¿O qué crees el daño que te iba a pasar?
Fíjate, ¿ah? Nos andaban como perros. Como perros. Aparte, estaban desahuciados. Imagínate, tienes una enfermedad que sabes que te va a llevar a la muerte. Tienes el rechazo de la gente, el rechazo de tu familia. Aunque tu familia te quiera, no se podía acercar a ti más que, dicen que tiraban la comida en canastos, se los bajaban para que no se contagien, porque la lepra es una enfermedad muy contagiosa. Estás desahuciado, lo único que esperas es la muerte. Era lo único que esperaban ellos. Sí, busca rápidamente Lucas 17. Vamos a buscar el contexto. Te vuelvo a repetir mientras lo buscamos que las hojas del discipulado bíblico que empezamos ayer las tiene Marcos. Si quieres un juego, nada más le dejas el dinero y él te lo va a sacar. Lucas 17, versículo 11, dice acá: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Vamos a analizar lo que hizo Jesús, hermanos, porque hizo algo curioso. Y muchas veces no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Jesús les contesta a los 10 y les dice: tu fe te ha sanado. Eso le dice. Les dice: ahora están sanos y limpios. Eso les dice. ¿Qué les dice? Id y mostraos a los sacerdotes. ¿Qué tiene que ver eso con lo que le pidieron a Jesús? Fíjate, ¿qué estaba haciendo Jesucristo con ellos? Yo que no tenía fe. ¿Ah? Yo que no tenía fe. Yo que no tenían fe, no, al contrario, yo que tenían fe. Estaba probando que su temor. ¿Por qué? Porque no iban a querer ir porque la gente los trataba mal. Más o menos. Estaba probando su temor y ellos tenían que vencer su temor para llegar a la bendición. Y les voy a decir por qué. Porque el sacerdote o los sacerdotes eran las personas que sacaban a ellos. Fíjate el pensamiento del leproso: Jesús, sáname. Por favor, de lejos estoy gritando: Jesús, sáname. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? Sí, anda, sacerdote que te sacó, anda con él. Imagínense ese momento. El leproso dice: ¿para qué voy a ir con el que me sacó? Me va a volver a sacar o me va a mandar a apedrear. Pero la Biblia dice, entre el punto y la Y, vean, pasó un momento de tiempo, un instante, y dice: y aconteció. O sea, que inmediatamente pasó un evento que mientras iban, o sea que creyeron que era Dios, ¿se entendió? Y él dio una orden, y porque creyeron que era Dios, ¿qué hicieron? Obedecieron, correcto. Aunque Cristo dijo que vayan al sacerdote, no les importó, simplemente escucharon la orden y lo hicieron. ¿Sabes por qué? Porque ya no querían ser leprosos, ya no querían ser condenados a muerte. Y si era la única opción creer en Cristo, para creer tenían que obedecer y vencer su temor. Amén. Muy bien. Dice acá: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué dice? Volvió glorificando a Dios con gran temor. Aquí pasa algo. Aquí pasa algo curioso. Vamos a analizarlo. Y se postró, dice, rostro en tierra a sus pies. O sea que regresó junto a quién. Se acercó a Cristo. ¿Por qué? Vamos a analizar. Se acercó a Cristo porque ya no tenía miedo. Vio que estaba
sano y la ley ya no le prohibía estar junto a otro ser humano sano. En ese momento vio que estaba sano y dijo, ya estoy sano, creo que estoy sano, puedo acercarme a Cristo y lo adoro porque Él hizo esto a través de mi obediencia. Ahora pregunta, ¿los otros 9 estuvieron mal? ¿Sí o no? No estuvieron mal, ¿por qué? Porque obedecieron la orden y también fueron sanados. Escucha la diferencia. Dios hace un milagro cuando tú obedeces. Dios hace el milagro cuando tú obedeces. Porque lo que Él te pide es obediencia. Pero no por hacer el milagro quiere decir que tú te conviertas en una persona grata, o sea, con gratitud. Amén. Porque a veces cuando Dios hace el milagro, lo que hacemos es apartarnos más de Dios. ¿Se entendió? Cuando recibas algo de Dios, lo primero que tienes que hacer es darle gracias, postrarte y darle gracias. Y luego hacer lo que Él te dijo. Porque Él fue lo que hizo. ¿Se entendió? Estamos hablando de la seguridad de la salvación y es importante que tengas este contexto. Fíjate, ¿qué responde Jesús? No son 10 los que fueron ¿qué? O sea que fueron limpiados, ¿sí o no? Sí. ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Sí? ¿A quién se lo pregunta Jesús? ¿Será que Él se lo pregunta? A los discípulos, porque el otro, si le preguntaban algo, Él estaba dando gracias y adorando a Dios. Amén. Y luego dice, no hubo quien volviese, diere gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, y ahora sí le dice, tu fe te ha sanado. ¿Qué le dice? Salvado. Una cosa es sanidad y otra cosa es salvación. Amén. Entonces hay que entenderlo. Sí, hay que entenderlo. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo entender acá? Que Dios pide gratitud, temor y justicia. Dios pide gratitud, temor y justicia. Gratitud, regresa y le da gracias. Temor, porque como es Dios, le dice, te adoro como Dios. Te tengo el temor y el respeto y ahora todo lo que tú me digas lo voy a obedecer. Y la justicia, ¿en qué reside? La justicia, escuchen, la justicia es la aplicación de la fe. Eso es la justicia. La justicia es la aplicación de la fe. Si tú aplicas la fe correctamente, Dios te llama justo. Si aplicas la fe incorrectamente, Dios te llama injusto. ¿Correcto? Entonces la justicia, cuando Dios te pide justicia, te pide aplicación de la fe de la manera correcta. Amén. A ver, hermano, cambia esto. Otro ejemplo lo vemos en la mujer samaritana. Vamos a analizar, porque todos tenemos mucho que ver con la mujer samaritana y hay mucha enseñanza. A pesar de que ya se los prediqué, vamos a buscar a la mujer samaritana, que es lo que leímos. Juan 4. Presta mucha atención porque lo que vamos a descubrir es algo muy, muy, muy hermoso. Cristo se revela de una forma como nunca lo había hecho con la samaritana. Juan 4, del 1 al 42. No vamos a leer todos los versículos, pero sí te voy a leer algunos. ¿Sí? Dice la palabra,
en el versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice? Cansado del camino. ¿Y cómo dice el canto? Sumérgeme. Cansado del camino. Hoy vamos a ver una naturaleza de Dios que muy pocas veces se revela de una manera impresionante con la mujer samaritana. Cansado del camino. Fíjate, Cristo estaba cansado del camino. ¿Por qué Él se cansó más que los discípulos, hermanos? Porque solo Él se queda y se sienta y manda a los discípulos a comprar comida. Y la pregunta, hermanos, ¿por qué Cristo, que alimentó a 5,000 personas, no podía hacer un milagrito para alimentar a 13? ¿Por qué a 13? Correcto, Él y los discípulos. No podía hacer un milagrito ahí con un dedo y multiplicar algo para que coman los 13. ¿Por qué Cristo no hizo ningún milagro para Él? Correcto. Mis dones y mis ministerios no son para mí, son para el servicio de la iglesia. ¿Se entendió? Servicio de la iglesia para todo el mundo. Tú no puedes hacer un milagro para ti. Ay, me duele la cabeza, Jorge. Reprendo dolor, Jorge, en el nombre de Jesús. No se puede, dice la palabra. ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno afligido? ¿Qué dice? Vaya con alguien y que ese alguien ore por él. ¿No es cierto? No te dice, ¿sabes qué? Tienes fe, autoora por ti. Si no, no necesitaríamos la iglesia, todos estaríamos, sí, Señor, gracias por ser salvo. ¿Se entendió? Necesitamos de la iglesia. Por eso la iglesia tiene dones distintos. Cada uno tiene dones. ¿Cuál es el problema de las iglesias? Que a nadie le interesa saber qué dones tienen. ¿Qué iglesia conocen ustedes que los dones estén efectuantes? Y que cada que, oye hermano, ¿qué don tienes? Tengo tantos dones, pero no te los puedo decir. Ah, pues amén. No hay iglesias ahora que te digan, ¿sabes qué? A ver, ministerio de sanidad, levántense, van a orar por ese enfermo. Aquí hay ministerio de sanidad, aquí hay personas con dones de sanidad que ya saben sus dones. Entonces, es importante esto. Entonces, Cristo está cansado, pero tácitamente o implícitamente, no dice por qué está cansado, pero sí lo dice, y te voy a explicar. El esfuerzo de la espiritualidad refleja el cansancio de Cristo. ¿Cuál es el esfuerzo de la espiritualidad? Escucha bien. Cristo oraba en la madrugada. ¿Oraba espacios de cuánto tiempo? De 1 hora, correcto. Y a veces oraba hasta 3 veces en la madrugada. O sea que son 3 horas. Fíjate, quítale 3 horas a tus 8 horas de sueño. ¿Cuántas horas de sueño te quedan? 5. Y dice que cuando Jesucristo se paraba, la multitud lo seguía. Entonces fíjense lo que tenía que hacer Cristo todos los días: orar mínimo 3 horas, porque dice que en la noche oraba 3 horas, enseñaba, sanaba, restauraba, oraba, caminaba y aparte trabajaba. Entonces, hermanos, es un agotamiento que los demás apóstoles no tenían. Te voy a explicar. Cuando tú ministras a alguien por sanidad o por liberación, hermano, tienes una lucha espiritual y un agotamiento físico viene después. Imagínate Cristo que tenía que ministrar a quién sabe cuánta gente, porque la Biblia no lo dice. Te dice, y más cosas que estas hizo Jesucristo, que si se escribieran una por una, ¿qué dice? No darían los libros. Entonces, no lo que está escrito hizo Jesucristo, eso es un poco de todo lo que hizo. Amén. Entonces no digas, no, si la Biblia dice, ese día hizo 5,000, alimentó a 5,000, después de cuántos días se hizo otro milagrito. No, los milagros fueron uno tras otro durante 3 años y medio. Amén. Imagínate el cansancio de Jesús todos los días.
Él dice, se cansó, se sentó y le dijo a alguien, vamos a cambiar el título de mujer de Samaria por ti, tu nombre. Viene Cristo, está sentado, tú te acercas, ¿sí? Y Cristo, a ver, por favor, si no va a haber otra situación. Cristo le dice, ¿qué le dice al samaritano? ¿Qué te dice a ti? Dame de beber. Y la samaritana dice, o tú dices, o yo digo, ¿por qué Dios me está pidiendo algo a mí? ¿Por qué Dios te está pidiendo algo a ti? ¿Crees que tú le puedas dar algo a Dios que Él necesite? No, pero Él te pide algo a ti. ¿Por qué? Porque quiere, escucha la respuesta, porque Dios quiere que tú le des algo a Él por voluntad propia. No que lo que tú le des a Dios Él lo necesite. ¿Se entendió? Dios quiere que tú le des algo a Dios. ¿Sí? Lo que tú le debes de dar a Dios es lo que Él te dio desde antes de nacer, que son tus dones, tus talentos. No los entierres, ponlos para trabajar para Dios. Le dice, dame de beber. Está diciendo, ¿sabes qué? Esos dones que tú tienes, ¿dónde están? Y le contesta, dice, el 10, lee el 10. El 9, perdón. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Que no se llevaban los judíos y los samaritanos. Nosotros, ¿qué le contestamos a Dios? Oye, Dios, sé que yo no te puedo dar nada a ti, pero como tú eres Dios, te pido. ¿Es correcto? No, porque hay que darle algo a cambio a Dios. Y les hablé de 3 ofrendas. ¿Cuáles son? De labios, de manos y de labios, ¿no? De labios, manos y de corazón. Son 3. ¿Sí? Y les expliqué de qué trataba esa ofrenda. Muy bien. Muy bien. Tú le dices a Dios, oye Dios, ¿yo qué te puedo dar? Es verdad, tú no me puedes dar nada a mí, pero yo no quiero que me lo des a mí, yo quiero que se lo des a la gente que no me tiene a mí en su corazón. Porque lo que por gracia recibiste, por gracia debes de darlo. ¿Y se lo vas a dar a alguien que lo tiene? No. ¿Tú has trabajado para Dios hasta el día de hoy? ¿Sí o no? No respondas en voz alta, respóndetelo en tu mente. Dice el 10. Entonces Cristo le responde, porque vamos a analizar este diálogo hermoso. Si conocieras el don de Dios, está diciendo, si conocieras por qué te hice, con qué propósito, si tú supieras cuánta gente se va a convertir a través de ti, si tú supieras el poder que tengo guardado en ti, si tú supieras la gente que va a amarme a través de ti, entonces lo harías. ¿Te diste cuenta? Y si supieras quién te está diciendo, dame lo que yo ya te di, entonces lo harías. Ahí le estaba diciendo, o me está diciendo a mí, porque vamos a personalizar este diálogo, está diciendo, no has visto quién soy. A veces, hermanos, le servimos a Dios, adoramos a Dios, pero no hemos creído en Dios. Porque venimos a la iglesia, oramos, leemos, pero realmente lo hacemos como si fuéramos robotitos y lo hacemos por rutina, ¿correcto? No lo hacemos de verdad de corazón y de espíritu. Porque dice la palabra, Cristo busca adoradores y los adoradores son en espíritu y en verdad. ¿Sí? No son carnales, no son emocionales, no son racionales. Simplemente obedecen aunque la orden de Dios parezca algo ilógico, como los leprosos. ¿No es cierto? Oye, Señor, sáname, anda con el sacerdote. ¿Fue lógico la respuesta que le dio Cristo a la pregunta que le hicieron? No. ¿La respuesta que dieron ellos fue lógica? Sí, porque le dijeron, anda a los sacerdotes y ellos
no preguntaron por qué no me sanaste, ni preguntaron, simplemente obedecieron lo que Dios dijo. Amén. Entonces, yo voy a obedecer a Dios con mi razón. No, porque dice la palabra de Dios que su amor de Dios y la paz de Dios traspasa todo entendimiento. Y si me empiezo a preocupar por entender la paz de Dios, hermano, te vas a enloquecer y nunca lo vas a encontrar. Porque la paz de Dios no es para entender, es para sentir. El amor de Dios no es para entender, es para sentir y para compartir. Amén. ¿Sí? No nos confundamos. Y luego le dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? O sea, dame de tus dones. Tú le pedirías y él te daría agua. En ese momento le dice, oye, no has entendido que yo soy Dios. Cuando entiendas que soy Dios, entonces tú me vas a pedir fuerzas, entendimiento, sabiduría, discernimiento y todas las herramientas que tú necesitas para trabajar. ¿O no? ¿No es lo que pedimos? Es lo que pedimos. Y luego le dice, en el versículo 13, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. ¿Qué se entiende por cualquiera? ¿Qué se entiende por cualquiera? Que cualquier persona, o sea, X persona. Dios no hace excepción de personas, tanto cristianas como no salvas, ¿sí? Tienen la opción. Escuchen lo que dice aquí. Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Aún los cristianos, cuando creen en sus propias fuerzas, regresan otra vez a los pies de Dios, buscando la fuerza que no tienen. Porque tus fuerzas y mis fuerzas nunca van a lograr un propósito espiritual. ¿Se entendió? Sin la agua de Dios, sin el agua de Cristo, no vamos a conseguir nada espiritualmente. Ejemplo, ¿tienes algún pariente con opresión? Por ti mismo no lo puedes ayudar, aunque ores por tus propias fuerzas. Aunque te leas toda la Biblia todos los días, no vas a poder quitar esa opresión. Pero si vas a los pies de Dios, de corazón, dice, humilde, sencillo, pidiéndole a Dios algo que tú no tienes, porque Dios se manifiesta, dice, en la debilidad se manifiesta el poder de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, yo no puedo hacer esto, pero tú lo puedes hacer. Y si yo estoy contigo y yo estoy en ti, dice la palabra, todo lo puedo. ¿Se entendió? Sin Dios, ningún logro espiritual puedo tener. Logros materiales sí, pero espirituales no. Pero dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrás sed jamás. Y por sed jamás se refiere que no volverás a tener. ¿Cómo te sientes cuando tienes sed? ¿Qué es lo primero que sientes? Ansiedad, ¿qué más? Sudoración, ¿qué más? La boca seca, correcto. Cuando estás enfermo o cuando estás en un pecado, sabes que vas a entrar a la presencia de Dios, o cuando alguien te va a descubrir que estás haciendo algo malo, ¿cómo te sientes? Te sudan hasta los pies. ¿No es verdad? Un ejemplo, cuando sabes que robaste algo y viene la policía y se te acerca, el cuerpo reacciona. Y a veces ahí atrapan a las personas culpables en la reacción corporal de las personas. Amén. Dios nos conoce. Venimos a la presencia de Dios y Él ya vio quién está sudando, ya vio quién tiene seca la boca. ¿Sí? Pero dice Dios, aquí están las cisternas de agua. El que lo quiera nada más tiene que venir en pos de Él, pedir y se os dará. Y Dios le dará un agua viva que nunca les va a volver a dar sed. Dice acá. El 16, que es un versículo muy hermoso,
Vas a decir, ¿por qué hermoso? Se está llamando a mi marido. Ahorita te voy a decir por qué es hermoso. Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Qué estaba probando Dios en ella? ¿Qué estaba probando? A ver, hermana, ¿qué? Su sinceridad. ¿La estaba poniendo a prueba correctamente? Sí. Sí. Muy bien. Su sinceridad. ¿Qué le contesta? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. ¿Dijo la verdad, sí o no? Dijo la dijo así, ¿no? ¿Vas a ir al templo? Voy a ir por el templo. Hasta rápido, por el templo. O no, voy a ir a la paletería de Carla. Eso no quiere decir que vaya a comprar una paleta Carla, ¿no es cierto? ¿Qué tal si vas nada más para la fiesta del merequetengue que está allá? ¿Se entendió? El hecho que yo diga que amo a Dios no quiere decir que obedezco a Dios. Mejor di, obedezco a Dios. Y si tus hechos lo demuestran, automáticamente amas a Dios. No digas a la ligera, amo a Dios, porque si no lo obedeces, tu boca dice lo que dijo la samaritana. Una verdad a medias, engañoso es el corazón. Bueno, y Cristo le dice, ¿sabes qué? Bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. Y ella dice, si él no me conoce, ¿cómo es que me dice algo que yo no conozco? Y no hay nada como la vida íntima de cada quien, porque hay cosas que nadie más sabe más que tú. Y en el caso de ella, ¿sí? Nadie más sabía lo que Cristo le dijo más que ella. Y entonces por eso le dice, entonces tú eres profeta, porque me dijiste la verdad. ¿Sí? Y el 19 le dice a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Sí? Muy bien. El 22, ¿qué dice, hermano? Vosotros adoráis a lo que no sabéis. Cuando Dios te ve, hermano, no ve lo que tú le dices a Dios. Él ve lo que no le dices a Dios. Porque decimos más con lo que no hablamos que con lo que sí decimos. Y cuando uno aprende a leer el lenguaje de las personas, se da cuenta cuando alguien está mintiendo o no. Y no puedes engañar a la persona que ya sabe leer tu lenguaje corporal. Dios no necesita leer tu lenguaje corporal porque Él ve el corazón. Dice acá, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de ¿quién? Judíos. No nos perdamos de vista, hermanos, porque Cristo es hijo de los judíos. Y hay una parte de la Biblia que se nos ordena orar por ellos. Y debemos de orar por ellos. El 24, que es el más hermoso, dice, Dios es espíritu. Y los que la adoran, los que la adoran y los que no la adoran, dice, los que la adoran es necesario que adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? Y luego dice, sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Él simplemente le dice, yo soy el que habla contigo. Y en ese momento, la samaritana, ¿qué hace? Cuando Él dice, yo soy, ¿cómo se conoce a Jehová? Como el gran yo soy. Pues yo soy el que soy. En el momento que Él declara su nombre, porque ella dijo acá, cuando Él venga nos declarará todas las cosas.
Y dice la palabra en Juan que en Él están todas las cosas, ¿no es así? En Cristo están todas las cosas sujetas. Entonces Él dice, yo soy. Y en el momento que dice yo soy, suelta sus cubetas y se va a predicar. He aquí el Mesías ya llegó y me dijo cosas que nadie más sabía. Preguntas, di cuando te tocó el Señor, ¿qué hiciste? Hablaste de ese cambio, ¿verdad que no? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver qué dice, hermanos. A ver, cámbiale, ¿qué más dice ya? Judas 24 y 25. Vean que no busquen porque aquí está. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro único Dios? Nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Muy bien. Rápidamente. Y esto está en las hojas. Las hojas, hermano, las tiene Marcos. El que quiera tener su copia, nada más te voy a leer algo para terminar. Busca rápidamente Romanos 8, 38 y 39. En las hojas está la explicación de todo. ¿Sí? Nada más quería que tengas el contexto de lo que te pide Dios en cada cosa. ¿La salvación se pierde, sí o no? ¿Cuándo se pierde? Cuando la descuido. ¿Cómo la descuido? Exactamente. Entonces, ¿por qué te dije esto? Vamos a ver qué dice la Biblia en Romanos 8. Consta que dijeron que sí se pierde, ¿eh? Es que tampoco está mal, ahorita lo voy a explicar. Vamos a analizar desde el versículo 38, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, quédate ahí, la salvación no la pierdes cuando mueres, ¿ok? ¿Qué más sigue? Ni la vida, la salvación no la pierdes mientras estés vivo. Ahora va la aclaración. El camino es... ¿Quién es el camino? Cristo, correcto. Si yo ando en el camino de Cristo, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Nadie. Pero si yo agarro un camino diferente, ¿crees que Dios, por mi carita bonita, me va a decir, ah, bueno, escogiste el camino de Satanás y del pecado, aún teniendo la promesa de salvación, te agarro y te llevo conmigo? ¿Crees que lo va a decir Dios? No, porque dice la Biblia que Dios no toca nada inmundo. La única manera de perder la salvación es que después de haber conocido a Dios, me aparte y siga el pecado en vez de seguir la obediencia a Dios. Amén. Esa es la única forma de perder la salvación. Hay gente que dice la salvación no se pierde. Es correcto, siempre y cuando estés en el camino de Cristo. Amén. Si no, fíjate, ¿dónde estaría la justicia? Vamos a dividir a Jorge. Jorge carnal y Jorge espiritual. El Jorge espiritual está siguiendo el camino de Dios. Y el Jorge carnal está adulterando, está fornicando. Pero los dos ya aceptamos a Cristo. ¿Sería justo que cuando venga Cristo se lleve a los dos? Entonces, ¿se entendió? Que se le ocurra a Cristo venir en el momento del adulterio. ¿Qué crees que va a hacer Dios? ¿Crees que va a esperar que termines para arrepentirte? No.
Y eso hay que ser claro y específico. La salvación se pierde si tú juegas con Dios. Porque nadie puede engañar a Dios. Que persevera hasta el fin, correcto. El temor a Jehová, la obediencia y la observancia de la fe. Muy bien, ni la vida, ni ángeles, ningún ángel puede quitarte la salvación. Un demonio es un ángel, pero caído. O sea que ni siquiera ellos te pueden quitar la salvación. Ni principados, el diablo no te lo puede quitar. Ni potestades, demonios, ni nada. Ni lo presente, nada que está sucediendo hoy te lo puede quitar. Ni lo porvenir. Y nada del futuro te lo puede hacer perder. Solo una cosa te puede hacer perder: tu pecado aparte de ti mismo. ¿Qué será? El pasado. Porque dice Isaías 43, 18, 20: no traigas a la memoria las cosas pasadas, porque si las traes a mi memoria, te volveré a juzgar por ellas. Porque tú ya me recordaste tu pecado. ¿Se dieron cuenta? El pasado, hermano, borrémoslo. Lo que haya sido en el pasado, no importa. Y tienes que aprender a borrar pasados de los demás. Cuando te pidan perdón, no digas sí perdono, pero recuerdes el mismo pecado, porque entonces no perdonaste. Escucha, si no perdonas de corazón, le dejas una carga y una atadura a quien no perdonas. Porque dice la Biblia: a quien tú perdones, le serán perdonados sus pecados. Y a quien no perdones, no le serán perdonados sus pecados. Y si tú no perdonas, tampoco tu Padre te perdonará a ti. ¿Se entendió? Entonces lo que primero que tiene que dar el cristiano es el perdón. Ahí está la humildad. Es que, Señor, no siento pedir perdón. Dice la Biblia, no te dice que no tienes que sentir, solamente tienes que obedecer. Perdono y ayúdame a olvidar. Amén. Por obediencia hay que hacer. Muy bien. Entonces ya sabes que el pasado, ni lo alto, nada que esté por encima de ti te lo puede quitar, ni lo profundo, nada que esté debajo de ti te lo puede quitar, ni ninguna otra cosa creada. ¿Sí? No digas, es que los extraterrestres, no, nada. Si crees en los extraterrestres, ni ellos te lo pueden quitar. Amén. Muy bien. ¿Cómo puedes estar seguro que soy salvo? Primera de Juan 5:13 me dice a mí estas cosas. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, fíjense, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna. Pregunta, ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Ah? Está escrita en la Biblia. En la Biblia está lo que tú tienes que conocer. Ahora, te estoy dando el discipulado bíblico, 17 lecciones, para que tú aprendas a discipular y cumplas la función de Mateo 28. Hoy es la lección número 2. Son 18 temas. Hoy es la lección número 2. Faltan 15. Las copias ya las tiene el hermano Marcos. Tienes que tener tu juego para que tú aprendas a decirlo. Amén. Cuando tú naces, te llevan al registro. ¿Para qué? Para registrarte. ¿Para qué sirve ese registro? Para que te pongan un nombre, correcto. Para tener derechos y obligaciones. ¿Qué más? Para que sepan que existes, correcto. Cuando tú aceptas a Cristo, Dios lo que hace es escribir tu nombre en un libro para que Él sepa que tú ya tienes la promesa
de la salvación. Pero hay un versículo que dice que Él puede borrar nombres de su libro. ¿Se pierde o no se pierde? Si Él puede borrar nombres de su libro, ¿se pierde o no se pierde? Sí se pierde. Entonces yo no voy a tener miedo. Ay, Señor, ¿perdí mi salvación hoy? No, preocúpate por agradar y por obedecer a Dios. Si te equivocaste, hermano, dice la palabra, abogado tenemos en Cristo Jesús. Pide perdón, arrepiéntete y sigue tu camino. ¿Se entendió? Porque un cristiano, lo vimos ayer, porque tiene su naturaleza humana pecaminosa, en algún momento vamos a pecar alguna vez. Amén. Pero cuando nos demos cuenta, lo primero que debemos hacer es lo que hizo el leproso: ir, arrepentirme, postrarme, pedirle perdón y luego darle gracias y tratar de no volver a pecar en el mismo lado. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pregunta, ¿qué sucede si yo no me siento salvo? Ya estoy aceptando a Cristo, estoy tratando de seguir la palabra, pero yo no siento que soy salvo, que a muchos les pasa eso. ¿Qué pasa? ¿Qué debo de hacer? En la hoja 3 está. Como la persona que pidió, que le dijo a Jesucristo, ayuda a mi incredulidad. Correcto. Vamos a ver qué me dice Tito 1:2. Ayuda a mi credulidad, Señor, porque yo ya acepté y estoy tratando de luchar. Busca qué dice Tito. O qué le escribieron a Tito, mejor dicho. En la esperanza, fíjense cómo lo dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, entre comas, ¿qué dice? Que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces yo digo, ay Señor, no me siento que soy salvo. Estoy diciendo, ¿sabes qué? No creo que lo que hiciste fue verdad. Dudar, correcto. Si ya hiciste tu oración de fe, ya te arrepentiste, si quieres cambiar, no permitas que Satanás te ponga dudas. Reprende la duda y empieza a disfrutar de tu salvación. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Primera de Juan 2:22, 2:25, perdón, y ahí terminamos. Primera de Juan 2:25 dice, ¿qué dice? Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál? 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 ¿Qué dice? Primera de Juan 2:25. ¿Ah? ¿Qué dice el versículo? La vida eterna. ¿Te está diciendo que es una realidad? ¿Qué te dice? Lee el versículo bien. Es una promesa. Cuida esa promesa, hermano, porque esa promesa se puede perder. Amén. Escucha y entiende, porque Él dice que Él es el novio, ¿no? Que viene por la novia, y si la novia se arrepiente de casarse con Él, ¿crees que Dios la va a forzar? No. ¿Se entendió, hermano? ¿Se entendió, hermano? Entonces, entiende que la promesa de la salvación es mi compromiso con Él, no con la iglesia. La promesa de la salvación es mi compromiso con Él, no con el pastor. Mi promesa de salvación es mi compromiso con Dios, solo con Dios. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, ponemos de pie, hermanos.
Vamos a orar de esta manera. Puedes estar sentado, hincarte, parar.